En las últimas horas, el mundo del espectáculo turco se ha visto sacudido por una noticia inesperada. Sıla Türkoğlu habría rechazado el regalo de reconciliación que Ali Ibrahim Ceyhan preparó cuidadosamente para ella. Fuentes cercanas a ambos confirman que el gesto tenía un significado profundo, pero la actriz prefirió mantener distancia. Este hecho ha despertado una ola de comentarios en redes sociales, donde los seguidores intentan descifrar qué ocurrió realmente entre los dos. Lo que parecía un acercamiento terminó convirtiéndose en un momento de tensión silenciosa, y ahora todos hablan de las verdaderas razones detrás de esta decisión. Según la información que ha trascendido, el regalo no era algo material sin más. Halil habría pensado en algo simbólico, algo que representara los momentos compartidos entre ambos. Se trataba de una pieza personalizada, cuidadosamente diseñada para transmitir un mensaje de unión y perdón. Sin embargo, cuando el presente llegó a manos de Sıla, la reacción no fue la esperada. La actriz, con amabilidad pero firmeza, decidió no aceptar. Su entorno asegura que lo hizo para evitar malentendidos y mantener la paz emocional que tanto le ha costado construir. Lo que más llama la atención es el momento en que todo ocurrió. Tali nació el deseo agradar, y le dejalos grave. Fuentes del entorno de ambos artistas afirman que Halil buscaba una oportunidad para cerrar heridas del pasado. La intención no era reavivar rumores, sino recuperar la armonía entre ellos. Pero la respuesta de Sıla dejó claro que no está dispuesta a retroceder. Personas cercanas a la actriz aseguran que ella está enfocada en su carrera y en mantener su equilibrio personal. No fue un rechazo con enojo, fue una decisión consciente, comentan. Cuando llegan a llevar a sesión pandelición, comentación teleconversación sich, calcira furfork, los tropos. Mientras tanto, Halil Ibrahim Ceyhan no ha hecho declaraciones oficiales, aunque sus últimas publicaciones en redes han sido interpretadas como mensajes indirectos. En una de ellas escribió: "No siempre los regalos abren puertas, a veces las cierran con dignidad". Los seguidores reaccionaron de inmediato, entendiendo que podría tratarse de una referencia a lo ocurrido. La prensa turca ha seguido cada detalle con lupa, y los programas de entretenimiento dedican amplios espacios a debatir el tema. La tensión emocional entre ambos vuelve a ser el centro de atención mediática. Sıla Türkoğlu, por su parte, ha mostrado una actitud serena y enfocada. En sus últimas apariciones públicas se la ha visto tranquila, sonriente y centrada en nuevos proyectos. No ha mencionado el tema directamente, pero su silencio ha sido interpretado como una forma elegante de responder. Los analistas coinciden en que la actriz ha madurado mucho en los últimos meses y no quiere repetir viejos patrones. Ella no rechaza a la persona, rechaza el momento, explica un experto en comportamiento mediático. Su decisión, lejos de causar rechazo, ha despertado admiración. El público, dividido, comenta sin cesar en las redes. Algunos defienden a Halil, argumentando que su gesto fue sincero y noble. Otros, en cambio, aplauden la postura firme de Sıla, destacando su capacidad de priorizar su bienestar emocional. No todo se arregla con regalos, escriben los fans en los foros y plataformas. Este debate ha hecho que la noticia se vuelva viral en cuestión de horas. En TikTok y Twitter, el hashtag con los nombres de ambos alcanzó las primeras tendencias del día.
Los allegados a Jalil aseguran que su intención nunca fue presionar a Zula, sino expresar gratitud y cerrar un ciclo con respeto. De hecho, quienes lo conocen bien afirman que él es una persona sensible, que valora los gestos más que las palabras. No fue un intento de reconquista, fue una manera de decir gracias, declaró una fuente cercana al actor. Pero, en el contexto actual, donde cada movimiento se analiza públicamente, incluso las buenas intenciones pueden malinterpretarse. Ese parece haber sido el caso esta vez. En los programas de televisión se han mostrado imágenes del supuesto regalo, descrito como un objeto artístico con un mensaje grabado. Los periodistas especulan que el texto tenía un significado personal para ambos. Sin embargo, los representantes de los actores se han negado a confirmar o desmentir los detalles. Lo cierto es que el misterio ha aumentado el interés del público. Cada nueva pista se analiza con detalle y la historia ha adquirido un tono casi cinematográfico. El comportamiento de Zula tras el incidente ha sido elogiado por su profesionalismo. A pesar de la presión mediática, no ha caído en provocaciones ni declaraciones polémicas. Su entorno asegura que está centrada en el trabajo y en su desarrollo personal. Ella aprendió a poner límites, afirma una fuente cercana. Esa madurez ha sido una de las razones por las que sus seguidores la admiran tanto. Sí la demuestra que se puede ser amable sin ceder en lo que uno cree. Por otro lado, Jalil Ibrahim Ceyhan enfrenta la situación con discreción. Aunque muchos esperaban una respuesta directa, él ha preferido el silencio. En su círculo se comenta que respeta la decisión de Zula y que comprende su postura. Ella necesita espacio y él se lo está dando, aseguran quienes conocen la situación. Esa actitud ha sido interpretada como un gesto de madurez por parte del actor. En lugar de insistir, ha optado por el respeto. El hecho de que ambos sigan siendo tan reservados ha alimentado aún más la curiosidad del público. Los fans no dejan de buscar señales, comparando publicaciones, entrevistas y gestos. Cada detalle se analiza como si se tratara de una novela real. Pero detrás de los titulares y las especulaciones, hay dos personas que intentan manejar sus emociones, lejos del ruido mediático. Esa parte humana es la que más conmueve a sus seguidores. En los foros de admiradores, muchos expresan su apoyo a ambos y piden que se respete su privacidad. El amor también puede existir en la distancia, escribió un fan, resumiendo el sentimiento general, porque aunque el rechazo del regalo parezca un final, otros lo ven como un acto de sinceridad. A veces decir no también es una forma de cuidar lo que fue importante. Sila parece entenderlo así. El episodio ha sido interpretado por algunos medios como el cierre definitivo de una etapa. Pero hay quienes piensan que esto podría ser solo un nuevo comienzo, más maduro y consciente. Después de todo, tanto Zula como Jalil han demostrado que saben reinventarse. Sus caminos podrían volver a cruzarse, aunque sea desde otro lugar emocional. Lo que queda claro es que la conexión entre ellos sigue siendo fuerte, aunque silenciosa. El caso ha generado una reflexión general sobre las relaciones en el mundo del espectáculo. ¿Hasta qué punto los gestos públicos ayudan o perjudican a las personas involucradas? Los expertos en imagen coinciden en que mantener los límites es esencial. La elegancia está en saber cuándo parar, dijo una analista televisiva. Y eso es exactamente lo que parece haber hecho Sila. Detenerse a tiempo. A medida que pasa el tiempo, la historia se transforma en un símbolo de madurez y autocuidado. Lo que comenzó como un gesto de reconciliación se convirtió en una lección de respeto y claridad emocional. Los espectadores han encontrado en Sila Turkoglu y Jalil Ibrahim Ceyhan no solo a dos actores admirados,
sino a dos personas capaces de mostrar humanidad en medio del ruido mediático. Y eso, en estos tiempos, es lo que más resuena. El público espera que, con el tiempo, ambos puedan dejar atrás las tensiones y conservar el cariño mutuo. De momento, el silencio se ha convertido en su forma de comunicación más sincera. Y quizás, en ese silencio, haya más entendimiento que en cualquier palabra.